estamos en la explanada del santuario de la Virgen de los Milagros de Amilco, un lugar muy importante en Galicia, al que acude muchísima gente cuando es justamente la fiesta de la Virgen. Detrás nuestro está Galicia en pleno, aldeas, aldeas y más aldeas. Esto es el Concello de Moraña. Detrás de la cámara está Pontevedra y la Ría Baixa de Pontevedra. Venimos aquí a Moraña y a este lugar a Mil para descubrir, para documentar o lugar do Ruibal, que según nos cuenta Diego Ruibal desde Buenos Aires, él es porteño, hijo de gallegos, de sus padres gallegos. Según nos cuenta él, de aquí se origina el apellido Ruibal, que tiene mucha difusión en tantísimos países del mundo. Y en España mismo, en distintos lugares de España, hay familias Ruibal. Aquí, por supuesto, hay muchísimas familias con ese apellido. Decir finalmente de esta celebración aquí de la Virgen, que no solamente vienen gallegos del lugar, de la región, desde la provincia de Pontevedra, de toda Galicia, sino visitantes de toda España y aún de otros lugares del mundo para participar en la fiesta de la Virgen de Amil. Amigos, vamos a recorrer las calles de esta clásica y típica aldea gallega. José Manuel, usted de Amil y obviamente que conocerá a mucha gente Ruibal. Hombre, es evidente que conozco, yo creo que no sé si habrá alguna casa donde no haya o haya habido algún Ruibal. Es más, a veces se cruzan incluso, como el caso de mi mujer, mi suegra también era Ruibal, mi mujer Ruibal, aunque de distinta procedencia, pero vamos, supongo que el origen será el mismo. Vivimos aquí a 300 metros, a menos de 300 metros del lugar llamado Ruibal. Quizá actualmente donde menos Ruibales haya, pero es un lugar pequeñito. He oído distintos orígenes de los Ruibales, con lo cual me crea una pequeña confusión, aunque yo creo que el origen es de Peñaflor, de la zona de Barro, Perdecanay, por las conclusiones que he sacado. No obstante, es un apellido con mucha historia, desde luego, pero con tantas ramas que a veces se escapa. Aquí hay la enciclopedia gallega, no nos ayuda mucho en ese aspecto. Ahora, José Manuel, teniendo en cuenta para los argentinos la distancia que hay de aquí al lugar que usted nombró de Barro, es nada. Es decir, es como si fueran dos cosas que están una al lado de la otra en nuestra geografía. Siglo XVIII, XIX,
creo que incluso parte del 20, se regían por los arciprestazgos. Había dos, Moraña de arriba y Moraña de abajo. Y el de Peñaflor, o bueno, cerca de Peñaflor, de Perdecaná, y eso comprendía también el arciprestazgo de, creo que de Moraña de abajo. Entonces, estamos hablando, hombre, no digo a tiro de piedra, pero estamos hablando de, por el monte habrá unos 3 kilómetros, por la carretera hay un poquitín más, habrá unos 6, 7, depende donde vaya, y además es un camino muy recorrido, porque entonces, hasta, yo lo recuerdo todavía, hasta hace unos 55, 60 años, la gente iba a coger el tren a la estación de La Portela, que está muy cerquita, entonces iban andando desde aquí, generalmente iban el fin de semana, o si tenían que desplazarse a Pontevedra, a Vigo, puede incluso confundirse a Mil, San Lorenzo, Rebón, ya entramos en Perdecanai, que es de barro, el propio barro, Sombreixo, es la zona. Claro, y en parte a eso se refiere tal vez Diego Rival cuando él dice que pasa el Camino de Santiago, porque efectivamente yo que lo he hecho, pasa por la zona que usted está mencionando. Exactamente, por ahí pasa el Camino de Santiago, el camino portugués. El portugués, sí. Exactamente, el camino portugués, pasa el Camino de Santiago. Y me da que el origen es de ahí y que este señor está hablando de esa zona con una pequeña confusión. Y pues, no sé, pero no me suena ningún lugar llamado Rival en esa zona, pero porque el conocido aquí es este, aunque es pequeñito, pero es este de Amil. Le agradezco mucho su atención y sabemos que tiene familiares en Argentina, por lo tanto en Burzaco, que me dijo usted que por allí están, es muy posible que vean esta entrevista y se encuentren con sus parientes de España, de Galicia, ¿no? Sí, bueno, aunque algunos no hace mucho tiempo que han estado aquí, pero hay otros que todavía nunca visitaron Galicia. Yo no descarto visitar también Argentina. Lo que pasa es que siempre me dicen, no es buen momento, porque aparte de eso tengo allí unas amigas muy buenas de esta zona. Muchas gracias, hermano. Nada.